Experimentar la gratitud, la obediencia, Padre, porque se está cumpliendo, Señor, lo que tú nos hablabas, Padre, que para el mundo, Señor, vendría aflicción, preocupación, pero para nosotros, Señor, vendría un resguardo, Señor, lo creemos, lo recibimos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a poder permanecer, Padre Celestial. Ahora te suplicamos, Señor, que puedas, por favor, hablarnos, Señor, en esta noche por medio del consejo de tu palabra. Papito lindo, bendice a tu pueblo, Señor, que se ha hecho presente en esta oportunidad. Te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, la disposición, Señor, de cada uno de ellos, su inversión, Señor, para estar esta noche en tu casa. Te suplico que se las remuneres, Padre, que se las recompenses, papito lindo, de alguna forma, Padre Celestial, porque tu palabra dice, Señor, que un vaso de agua, Señor, que demos a uno de tus siervos no se va a quedar sin recompensa. Cuanto más, Padre Celestial, congregarnos, Señor, sabemos que todos, Señor, de alguna u otra forma, hacemos un esfuerzo, Padre, como tu palabra lo muestra, damos esa milla extra, papito lindo, para estar en tu casa. Por eso bendigo, Señor, a tus hijos que se han hecho presentes en esta hora, papito lindo. Remunérales, Señor, recompénsales, Padre bendito, en el nombre de Jesús, para que no solamente ellos, Padre bendito, sino aún el mundo se dé cuenta, Padre, de que todos aquellos que te buscamos, Padre celestial, tú guarda de nosotros, papito lindo. Y te suplicamos también que por favor puedas hablarnos, Señor, en esta hora por medio del consejo de tu palabra, y que la misma, Señor, no regrese a ti vacía, papito lindo, sino que cumpla el propósito por el cual la has enviado. Si alguno, Señor, de tus hijos no pudo venir por enfermedad, Señor, enviamos esa palabra de sanidad sobre sus vidas, creyendo que tú los sanas, Padre, y en los próximos cultos estarán, Señor, gozándose con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos, amén, amén y amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Bendito yo, no, ahí está Donay también. Bendito nosotros entre todas las mujeres. Amén, Dios me las bendiga, mis amadas hermanas, amén. Pueden tomar sus lugares. Como ustedes saben, ¿verdad? Los días martes, mis amados hermanos, los hemos tomado para poder hablar en este momento, en esta etapa que estamos hablando de la libertad, amén. Pero en realidad el origen de todo esto, mis amados hermanos, de hablar de la libertad, es poder introducirnos un poco más y mejor a lo que se conoce normalmente como la famosa frase de guerra espiritual, amén. Porque de alguna forma, mis amados hermanos, aunque probablemente no todos en determinado momento vamos a ser ministros de liberación, pero en determinado momento, mis amados hermanos, hermanas, mejor dicho, sí vamos a tener la necesidad de utilizar esas herramientas, porque a cuántos por ejemplo, de nuestros familiares, esposo, esposa, hijos, hijas, tíos, tías, el enemigo no se puede aprovechar de ellos, y nosotros deberíamos, si se supone que estamos en ese proceso, mis amados hermanos, del evangelio, de tener la autoridad en el nombre de Jesús, obviamente, ¿verdad? No en nuestro nombre, de poder decirle a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija, familiar, amén, y es lo básico, poder desde venir, voy a orar por vos para que el Señor te ministre liberación. Ay, gloria a Dios, por eso es amén, amén. O sea, esa es la capacidad, mis amadas hermanas, que por lo menos deberíamos de tener, ¿sí o no? Amén, por lo menos, si no vamos a andar ahí echando fuera demonios por todos lados, por lo menos tener la capacidad de identificar si a uno de los nuestros, o a mí, entiéndase, a cada uno de nosotros, nos está estorbando algo
que no es de Dios. Entonces tener esa capacidad para poder buscar la libertad. Amén. Porque no nos serviría de mucho empezar a hablar de demonios y espíritus inmundos. Lo vamos a hacer. Pero si no entendemos, mis amadas hermanas, o no logramos ser celosos con nuestra libertad, por gusto va a ser que conozcamos demonios y al final nuestra libertad va a estar rendida. Entonces ahora voy a tratar de ser rápido, mis amados hermanos, para no estar dando el tema en dos partes, ¿verdad? Dice el proceso de la libertad. Amén. Vean, esta cita, yo creo que ya a estas alturas, esta y Gálatas 5:13, ya deberíamos de sabernos, la verdad, porque son las bases de todo lo que hemos estado hablando hasta el día de hoy de la libertad. 5:1 de Gálatas dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Decimos amén. Él nos ha hecho libres de verdad, no a medias, no de mentiras. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley, dice esta versión. Amén. Y vamos a avanzar, mis amadas hermanas. Aquí empezamos ya con parte del desarrollo del tema, el proceso de la libertad. Amén. La libertad, pues ahí lo vamos a ver con base bíblica, conlleva un proceso. Amén. Miren, ustedes y yo sabemos que esto lo dice el apóstol Pedro. Amén. Pero lo dice en forma de un proverbio. Como quien dice, bien dice aquel proverbio, como la marrana, el perro vuelve a su vómito y la marrana recién lavada, ¿a dónde dice que regresa? Al lodo, al barro. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque yo no sé, ¿a quién se le ocurre lavar un marrano? Un coche, dicen en Guatemala. Aquí como dicen chancho, así le dicen. Un cerdo. ¿A quién se le ocurre bañar un coche? La Biblia también habla, mis amados hermanos, acerca de que cuando alguien está acostumbrado a vivir en el pecado, eso viene a ser como decirle a un jaguar, a un tigre, a todos esos felinos que tienen manchas, a un leopardo, que se quite las manchas. Así dice la Biblia, como no se le pueden quitar las manchas a esos animales, así el que está acostumbrado al pecado no va a poder dejar su pecado. Entonces, ¿qué necesita una persona, mis amados hermanos, que está batallando con el pecado o se deleita en el pecado? Solo una, mis amadas hermanas. Si no, voy a pensar que en lugar de que son los hombres los que guardan silencio, son las mujeres. ¿Qué necesita una persona que está acostumbrada a pecar? Necesita ser libre, necesita libertad. Amén. Entonces veamos, todo es un proceso. Nuestro grave error, mis amados hermanos, como cristianos, miren, si ustedes escudriñan su vida, amén, pero así concienzudamente, así sinceramente, yo les hablaba uno de estos días, ¿hace cuánto aceptamos a Cristo? Alguien dijo por ahí 12, 14 años. Ok, no vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Porque ellos no están el día de hoy. Pero recuerden ustedes, ¿hace cuánto aceptaron a Cristo? Y no me vayan a decir hace tanto, ¿verdad? Pero donde voy es a esto. ¿Acaso no, desde el día que aceptamos a Cristo hasta el día de hoy, acaso no aún tenemos batallas? ¿Acaso no aún, mis amadas hermanas, tenemos cosas con las que tenemos que enfrentar, cosas que a veces nos avergüenzan, cosas que a veces nos ponemos a orar y, Dios mío, perdóname, Señor, ¿cómo puedo ser tan sinvergüenza? Yo pensaba que era un buen cristiano, una buena cristiana, y todos los días, mis amados hermanos, nosotros, tomémoslo personalmente, tenemos algo con que batallar. Entonces no pretendamos, mis amados hermanos, que si nosotros, amén, que el día de hoy por gracia y misericordia estamos acá y aún batallamos con cosas, no pretendamos, mis amados hermanos, que aquel que ni busca de Dios de la noche a la mañana cambie, si ni tú ni yo hemos podido cambiar a como Dios quiere.
Amén. ¿Por qué? Porque la libertad, eso es lo que estamos tratando de explicar, es un proceso. Por algo tenemos que empezar. El pecador, por ejemplo, esto creo que es pregunta de primaria, de escuelita dominical. ¿Qué necesita un pecador, mis amados hermanos, para empezar su proceso de libertad? Exacto, aceptar a Cristo. Y ahí empieza su proceso de libertad. No significa de que porque ya hoy lo aceptó, mañana tiene que ser perfecto. Entonces tenemos que entender de que, miren, yo les decía uno de estos días, Dios no es un Dios, santo Dios, ya llevo 10 minutos, no hombre, no es un Dios de moldes, de decir de que a todos nos va a hacer iguales, porque si no fuéramos robots, amén, solo a maquinaria en serie y todos igual. Dios tiene diferentes, mis amados hermanos, llamados, procesos, etapas para cada uno de nosotros, amén. Pero lo que sí tenemos que llegar a entender es de que en determinado momento, sea antes o sea después, a todos, yo lo veo en la Biblia, aún mis amados hermanos, a Judas, a Caín, a Jezabel, aún a Saúl, Dios les dio oportunidad a estos y a muchos más de poder arrepentirse, de poder hacer las cosas bien, amén. Y a nosotros también Dios nos ha dado la oportunidad de hacer las cosas bien. A los nuestros, entiendas, esposa, esposo, hijos, también Dios les ha dado la oportunidad o les va a dar la oportunidad para que aprendan a hacer las cosas bien. Pero eso es un proceso. No cometamos el error, mis amados hermanos, de que porque ya, por ejemplo, alguien fue a un retiro, ya mañana tiene que ser perfecto. No, si ahí empieza el proceso de descontaminación, el proceso de limpieza, amén. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que cuando alguien, mi amado hermano, se somete y en realidad quiere cambiar, es entonces cuando Dios viene y levanta a aquella persona que se está sometiendo y sí quiere cambiar. Entonces el proceso de aquella persona es más rápido que aquel que todavía está viendo, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? No, mejor no. ¿Qué le falta a esa persona? Decisión, pero también le falta libertad, porque mucha ha sido su esclavitud. El enemigo, mi amado hermano, no va a querer soltar a una persona que le ha estado sirviendo. Y si aún estando en el evangelio o habiéndole abierto su corazón a Cristo, le sigue sirviendo, menos lo va a querer soltar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Vuelvo a repetir, llenarnos de esa gracia, de esa unción, conocer, mi amado hermano, cuál es el proceso de la libertad e ir y aplicarlo primeramente en nuestra vida y luego en lo nuestro. El conflicto es de que muchas veces ni siquiera, mi amado hermano, logramos identificar si nosotros somos libres o no. Ni logramos identificar, a veces estoy diciendo, ¿verdad? Que si somos libres o no, pero sí queremos que el otro sea libre. ¿Y cómo, mi amado hermano, si ni siquiera logro identificar si yo ya fui libre de tal o cual cosa? Yo no sé, pero ayer fuimos y prediqué en un discipulado y el Señor me daba una palabra. La palabra era: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, ¿lo escuchas? ¿Lo escucharon? Entonces, mis amados hermanos, esas son las pequeñas cosas. Miren, no voy a grabar esto porque viene para edificar. Y nosotros, mis amados hermanos, los cristianos, miren, yo del día de hoy he pasado, les digo, con una congoja, como contristado, me vine a llorar ahí al sillón ese, porque yo no veo, mis amados hermanos, y no me refiero a ustedes, sino a la iglesia a nivel general, que la iglesia esté reaccionando, viendo todo lo que está pasando, mis amados hermanos. Debería de ser un tiempo, yo no lo viví, amén, ni había nacido, pero me cuentan que cuando en Guatemala fue el terremoto, no sé si fue en el 76 o 73 por ahí,
Dice que pasó el terremoto y las iglesias se llenaron. ¿Por qué creen ustedes que se llenaron las iglesias? Por miedo. En medio de todo, ¿por qué se llenaron? Porque la gente empieza a pensar, uy, Cristo ya va a venir. Pero como pasó el tiempo, imagínense 76 o 73 y no pasó nada, se empezaron a vaciar. Entonces la gente muchas veces, mis amados hermanos, y no se trata de eso, el evangelio no se trata de eso, pero lamentablemente necesita que le jalen las orejas para espabilarse y ahora sí voy a hacer las cosas bien. ¿Por qué somos así? Ahorita miren, yo las bendigo, mis amadas hermanas, y bendito yo entre todas las mujeres y amén. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes estén acá, mis amadas hermanas, es que se están esforzando por buscar más de Dios. Dicen amén. Amén. Pero tenemos que también identificar nuestro nivel de libertad, porque muchas veces, mis amados hermanos, nos contristamos, qué sé yo, porque no tengo un pantalón, porque no tengo algo material. Pero cuánta gente se contrista, mis amados hermanos, por ver que la gente no quiere buscar de Dios. O sea, mucha gente está centrada en sus necesidades, en sus preocupaciones, y muchas veces no nos damos cuenta que si nos llenamos y permanecemos en libertad, Dios nos va a usar, Dios nos quiere usar a nosotros para administrar libertad a los nuestros. Yo tengo tan presente el día de hoy, y se los he contado, se los vuelvo a repetir por si alguien no lo ha escuchado. En ese entonces yo empezaba en el evangelio, no era ni pastor ni nada, era oveja nada más. Pero me recuerdo que llegamos a un culto y el pastor dijo ese día, hermanos, dijo, yo siento una unción de liberación. Y el Señor pone que haga algo y que ustedes ahí en su lugar levanten sus manos en fe. Pero que traigan a su mente a algún familiar, padre, esposo, esposa, hermano, lo que sea. Porque cuando ustedes lo vean, le van a imponer las manos y Dios va a ministrar liberación. Y yo me recuerdo de eso. Y en el momento yo me recordé de un familiar. Él no vivía conmigo. Pero yo me recordé de eso, levanté mis manos y así se quedó. Pasó el tiempo. Cuando estaba con mis papás, dormía en un segundo piso. Cuando escuché la voz de mi familiar que llegó a visitar, yo dije, ahora es cuando. Ya había pasado el tiempo. No crean que el culto fue domingo en la noche y él llegó el lunes en la mañana. No, el tiempo ya había pasado. Y yo me puse a orar porque me recordé de aquello que se había hecho en la iglesia como un acto profético. El pastor dijo, siento una unción de liberación. Ustedes levanten sus manos, el Señor va a ungir sus manos y piensen en algún familiar. Y a mí se me vino este familiar, y cuando él llegó, yo me puse a orar y luego bajé y le conté lo que había pasado. Y yo le dije, ¿me permite orar por usted? Sí, me dijo. Subimos a mi habitación y empezamos a orar, me acompañó mi mamá y le puse las manos. Y cuando le puse las manos, recibí una liberación que después me arrepentí de haberlo llevado a mi cuarto. Pero después, cuando ya todo terminó, me dice, hijo, mira, cuando me pusiste las manos, no era mi papá, ¿verdad? El Coré, cuando me pusiste las manos, yo sentí como que una bola de fuego me cayó y yo tenía un nudo en la garganta, y cuando me cayó esa bola de fuego se me abrió y fue libre. Amén. Pero en ese momento les puedo decir, estaba esa palabra de por medio. Yo me aferré a lo que el pastor dijo y luego fui tiempo después y lo hice. Pero es un conflicto. Uno de estos días le preguntaba a una persona, mire, yo dije tal día vayan a su casa y hagan esto. Le pregunté, ¿lo hizo? Entonces, mis amados hermanos, no podemos. Mire, ¿saben cómo es esto? Como cuando uno va a estudiar
Ya, uno llega, ¿verdad? Estudia, recibe las clases, pero normalmente le dejan tarea para la casa. ¿Y por qué es que muchos alumnos pierden, mis amados hermanos? Sí los escuché, pero quiero que me lo repitan. ¿Por qué pierden las clases? No, un poquito más duro. Miren, pues escuchen lo que están diciendo. La mayoría pierden porque les mandan tarea y no la hacen. O sea, no pierden porque llegan, sino pierden por no hacer lo que tenían que poner en práctica. Y ayer les digo, si ustedes quieren y tienen el tiempo, mis amados hermanos, escuchen ese tema que mandé ayer, del discipulado de ayer. Ayer concluíamos, mis amados hermanos, de que para poder despertarse, amén, y levantarse de entre los muertos, y que al final la luz de Cristo nos alumbre, todo conlleva en poner por obra la palabra. Pues ese es nuestro pequeño gran problema, mis amados hermanos, de nosotros los cristianos, que escuchamos a veces muy buenos mensajes, una revelación que uno se queda con la boca abierta, pero a la hora de ponerlo en práctica, se me olvidó. Pero bueno, avancemos. Entonces miren, pues aquí empieza el proceso de la libertad. Dice Lucas 13:11, y había ahí una mujer que desde hacía, ¿cuántos años dice? Miren qué tremendo, hermano. 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Miren qué tremendo esto. Y en ninguna manera se podía enderezar. Pregunto, ahí lo dice en la pantalla, ¿qué problema tenía ella? Miren, tenía un espíritu de enfermedad. Amén. Pero cuando alguien la veía, ¿qué veía en ella? ¿Cómo la veía? ¿Será que lo que le miraban era el espíritu de enfermedad o la miraban encorvada? Entonces vean esto, exacto, así. Entonces, mi amado hermano, cuando alguien tiene, bueno, aquí dice espíritu de enfermedad, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene algún problema espiritual, se le echa de ver. ¿En dónde se le echa de ver? Se le echa de ver en la forma de hablar, en la forma de actuar. No sé si alguna vez ustedes le han dicho a alguno de sus hijos, o sus hijos le han dicho a ustedes, ¿qué tenés? Mua. Yo, nada, bien, algo tenés. No, no tengo nada. ¿En dónde le echaron de ver que sí tenía algo? En los ojos, en el rostro. Amén. Entonces, cuando hay, mi amado hermano, ahí, como repito, este es un espíritu de enfermedad, pero se echaba de ver en el cuerpo. Y aunque, porque si ahí dice, y en ninguna manera se podía enderezar, ¿qué entienden ustedes por eso? Que de ninguna manera se podía enderezar. Que definitivamente ella no estaba encorvada porque le gustara estar encorvada. Podemos meter cualquier otra cosa ahí. No estaba amargada, contristada, qué sé yo, depresiva. No estaba así. Porque qué rico estar con depresión, qué rico estar amargado. No, estaba así. ¿Por qué? Porque su problema era espiritual. Y aunque había intentado enderezarse, no podía. Ok, ya lo entendimos, ¿verdad? No podía enderezarse porque ya lo había intentado. ¿Qué necesitaba para enderezarse? Libertad. Eso era todo lo que necesitaba. Pregunto, ¿será, mis amados hermanos, que ustedes y yo hemos intentado enderezarnos? ¿Qué dicen? ¿O están 100% derechitas? Como que sí son ustedes las que guardan silencio. ¿Será que ustedes conocen a alguien que ha intentado enderezarse?
Ahí sí, conozco montones, pastor. Ok, pero avancemos. Miren, el espíritu de enfermedad. Aquí vamos a hablar. Yo dije que pretendía terminar, pero imagínense, ya llevo 25 minutos. El espíritu de enfermedad, según la Biblia, opera como una influencia espiritual maligna que causa o perpetúa dolencias físicas o mentales, enfermedades crónicas sin diagnóstico claro. Es aquella gente, ¿verdad?, que me duele aquí, me duele allá, van con el médico, ¿y qué dice el médico? Usted no tiene nada, todo está bien. Miren, definitivamente la ciencia ha avanzado. Y aunque los médicos, ¿verdad?, su trabajo es 100% ver lo que es el cuerpo, pero pueden creer ustedes, no sé si se los habrán dicho alguna vez o conocerán a alguien que se lo han dicho, de que los médicos ahora, por medio de los síntomas, tienen la capacidad de poder decir: no, usted no tiene nada, usted lo que tiene es depresión. ¿Conocerán a alguien así? ¿Les habrá dicho algún médico a ustedes así? Y la pregunta es: ¿y cómo los médicos, mis amados hermanos, logran detectar que lo que el paciente tiene es depresión? Entonces, lo que a mí me sorprende es cómo. Miren, el problema con los médicos, y no quiero hablar mal de ninguno, sino de todos, es de que los médicos, mis amados hermanos, cuando ellos se gradúan, ellos hacen un juramento a un demonio. No me recuerdo si es Epicurio o Esculapio, pero así se llama. Y el juramento es de que ellos juran que van a esforzarse por curarle la vida a la persona por medio de la medicina. Y aunque ellos sepan de que eso con medicina no se cura, como hicieron un juramento, no les van a dar la solución. Amén. Pero a dónde voy yo es esto: ¿cómo es posible de que un médico que está bajo juramento, y algunos ni cristianos son, sepan identificar que el problema del paciente que es cristiano es depresión, y el mismo cristiano que busca de Dios no sabe ni qué es lo que tiene? ¿Alguien me puede responder cómo es posible? Que el médico lo sepa y el cristiano no sepa que lo que tiene es depresión. Solo una, mis amadas hermanas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué él sí lo logrará identificar? Imagínense qué tremendo. El médico analiza los síntomas, dice, y la persona que tiene el problema lo pasa por alto. ¿No deberíamos, mis amados hermanos, de escudriñar los síntomas? ¿No deberíamos de, en algún momento, estoy triste? Ok, ¿y qué te causó esa tristeza? Estoy enojado. ¿Qué te causó ese enojo? Identificar, escudriñar, mi amado hermano. Y en el nombre de Jesús, miren, en la Biblia hay respuesta para todo. El problema es, lamentablemente, tiempo para buscar la Biblia, estudiar la Biblia no tengo, pastor. Pero ¿cuánto tiempo pasa la gente en el celular, mis amados hermanos? Ayúdenme rápidamente porque el tiempo se me está yendo y no he avanzado casi nada. Una persona normal, promedio, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pasa frente a una pantalla? No estoy diciendo en el teléfono, frente a una pantalla. ¿Cuánto tiempo? Perdón, no lo escucho a nadie.
Ajá, pero el tiempo, 5 horas. ¿Será mucho? ¿Será poco? Dejémoslo en 2:30. 2 horas y media frente a una pantalla, una computadora, un teléfono, una tablet, una televisión. ¿Qué más hay? Una pantalla, 2 horas y media. Aunque yo considero que como está en la actualidad, es muy poco. Y todavía decir después que no tienen tiempo para buscar de Dios, que no tienen tiempo, mis amados hermanos, para escudriñar su propia alma. Por eso es que estamos como estamos, porque tenemos tiempo para todo, pero para escudriñar nuestra propia alma. Les hago una pregunta y me responden, si se animan. Capaz que ahorita van a decir todas, sí, pastor, sí, van a decir. Se las pregunto. ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes a escudriñar su alma? Pastor, es más bonito escudriñar la de los otros, eso sí. ¿Por qué el salmista decía, bendice alma mía Jehová? Se decía muchas cosas más, pero dejémoslo nada más en eso. ¿Por qué el salmista le hablaba a su alma? Acuérdense cuando hablamos del tema de la depresión, el salmista le decía a su alma, alma mía, ¿por qué estás tan deprimida? Le decía. O sea, no se trata, mis amados hermanos, solo de ver cómo salimos durante el día. Muchas veces las cosas durante el día no nos salen porque el alma, mi amado hermano, está dando síntomas de que no está bien. Y si el alma no está bien, yo creo que tú y yo lo hemos comprobado, si en el alma no estamos bien, siempre van a haber consecuencias, mis amados hermanos, y no van a ser buenas consecuencias. Entonces, cuando hay un espíritu de enfermedad, la gente puede llegar a tener enfermedades crónicas, pero no hay diagnóstico. Dolencias que empeoran durante momentos de oración o adoración. Miren, esto puede ser en 2 líneas. O literalmente, uno dice, bueno, voy a orar, pero da la casualidad que cuando uno va a orar, algo le duele. Pero también puede ser, no sé si les habrá pasado, hoy hay culto, voy a ir al culto, me voy a poner a orar, y da la casualidad que exactamente en ese momento en el que toman la decisión, algo pasa. Por ejemplo, me voy a poner a orar, pero primero voy a poner mis cantos de adoración. Agarran el celular, miran una notificación, y cuando sienten media hora después, ¿yo qué iba a hacer? Ay, no me acuerdo. Dejan el celular ahí, voy a ver la hora, y se vuelven a quedar sentados. Y la oración y la adoración es estorbada, mis amados hermanos, por un espíritu, si es dolor, de enfermedad, si no es de dolor, por otro espíritu. Pero también hay una sensación de carga o peso espiritual. Esto puede ser, por ejemplo, me siento cansado, me siento contristado, pero no sé por qué. Siento como que algo fuera a pasar, ni sabemos si va a pasar o no va a pasar, mis amados hermanos, pero ya andamos cargados. Después ni pasa nada, pero me quedé cargado. Sigo, porque si no, no termino. Sueños o visiones relacionados con oscuridad, cadenas o figuras opresivas. Miren, por ejemplo, una cosa, mis amados hermanos, es, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han soñado con serpientes? ¿Cuántos de ustedes han soñado que las serpientes las andan persiguiendo? O con seres que las persiguen, que ustedes sienten, ay, me tocó, y se despiertan tal vez con moretones, preocupadas, pero ¿qué será ese sueño?
Una cosa es que uno reciba revelación. Yo soñé, es un ejemplo, ¿verdad? Yo soñé, pastor, de que una serpiente me estaba persiguiendo, pero le corté la cabeza. La gloria a Dios, es algo de parte de Dios. Pero yo soñé que una serpiente me andaba persiguiendo y me mordió, pastor. ¿Qué es eso? ¿Será que estoy bien, estoy mal? ¿O qué será, pastor? Es que espiritualmente hablando, mis amados hermanos, hay un problema. Hay que identificar y buscar la libertad. Entonces hablamos del espíritu de enfermedad. Dice que la pobre mujer andaba encorvada. La mujer encorvada representa a quienes viven bajo cargas. Pongan atención a esta palabra que sigue: ataduras o sufrimientos prolongados. También representa poner la mirada solo en las cosas de la tierra, sin tener capacidad de poder elevar la mirada al cielo. También es una deformación de la vida espiritual, entrega, sometimiento y distorsión de la relación con Dios. ¿Cuántos estuvieron el domingo? ¿De qué prediqué? ¿La caída de quién? ¿Y qué piensan de ese tema, mis amados? ¿Las redarguyó? Eso por mí lo dijo. Son bromas. ¿Sintieron que el Señor les habló? Oh, en verdad ni me acuerdo. Hasta ahorita me acordé de lo que habló. ¿Cómo les fue con ese tema? ¿Verdad que sí? Y yo mismo, mis amadas hermanas que lo escudriñé, yo me quedé con algo, un redarguir, ¿verdad? No un pesar, amén, de que muchas veces nosotros pensamos, no, hombre, sí, yo estoy bien, pero ya cuando viene la palabra, nos damos cuenta que aún nos falta un poco, amén. Y esta mujer encorvada, lo que causa, mi amado hermano, es de todo lo que ya les hablé, deformación espiritual. Y es que es por eso, mis amados hermanos, que tenemos la necesidad del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos hable. Porque miren, si el Espíritu Santo viene y les habla directamente a ustedes, menciónenle cualquier problema, pero rapidito, por favor. Un problema personal, algo que alguien tenga que cambiar. El orgullo, ¿sí? El orgullo. Si el Espíritu Santo viene en medio de una oración, estás tú solita ahí con Él y Él te habla y te dice: hija mía, tienes un problema, eres muy orgullosa. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Ah? Ayúdenme, hermanas, hombre, ya se me va el tiempo. ¿O les ha pasado algo así, pues? Que el Espíritu Santo viene y les habla y les hace ver un error. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo? Confrontadas, solamente agradecidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él nos está haciendo ver nuestro error, cosas que probablemente ustedes y yo no lo habíamos visto. Amén. Pero ¿y si vengo yo y le digo: mire, hermana, disculpe, usted es una orgullosa? ¿Cómo se siente? ¿Y usted qué me habla? Usted está peor que yo, usted más. ¿A dónde voy con esto? No es que se sientan así. Es de que, mis amadas hermanas, cuando el Espíritu Santo nos habla, uno siente ese redarguir. Uno siente, como decía la hermana, ese confrontamiento, pero uno busca, mis amados hermanos, humillarse y reconoce: sí, tiene razón. Pero que un hombre venga y me lo diga, ¿de dónde viene esa famosa frase? Eso que dijo, por mí lo dijo. Si lo mismo, mi amado hermano, el Espíritu Santo puede redarguirte a ti en tu casa en un momento de oración,
como también en una prédica acá desde el altar. ¿Amén o no amén? Entonces, mis amadas hermanas, les estoy diciendo esto por esto último, porque cuando hay alguien que espiritualmente está encorvado, su vida espiritual está deformada, y llegarle a decir a una persona que tiene deformación en su vida espiritual un error y que tiene que cambiar, se va a ofender, se va a molestar, probablemente no lo vaya a aceptar, no lo vaya a recibir. ¿Y eso qué nos demuestra? De que su vida espiritual tiene una deformación. ¿Y por qué hay una deformación? Porque hay un espíritu de enfermedad que probablemente, según el caso de esta mujer, ya se le haya manifestado hasta en el cuerpo, pero no hay forma de que esa enfermedad salga. ¿Por qué? Porque necesita libertad. Ok. De ninguna manera ella se podía enderezar. Ahorita vamos a entrar ya aquí al proceso de la libertad. Todavía tengo 20 minutos. De ninguna manera se podía enderezar. No tenía fuerza ni capacidad propia para enderezarse. Impotencia humana. Ella no podía liberarse por sí misma. Necesitaba la intervención divina. No se podía enderezar porque estaba atada por un espíritu de enfermedad, una opresión que la mantenía esclavizada hasta que Jesús la liberó. Una de las razones, mis amados hermanos, por las cuales aquí estamos hablando del proceso de la libertad, y por lo que la Biblia dice, estamos hablando del espíritu de enfermedad. Amén. Pero no solamente es el espíritu de enfermedad. Una de las razones por las cuales cuando una persona tiene problemas espirituales, entiéndase, de un espíritu que lo está estorbando, que la está estorbando, y no puede ser libre, es porque no tiene la capacidad de reconocer. Porque todos nosotros, mis amados hermanos, y no me refiero a nosotros, sino a todos los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, para poder entregarle nuestra vida a Cristo, si ustedes hicieron la famosa oración de fe, ¿cuáles son una de las palabras básicas de esa oración? Señor, yo reconozco. ¿Qué tuvimos que reconocer todos? Yo reconozco que soy pecador. Entonces, una persona, mi amado hermano, que necesita o que está siendo estorbada y no ha podido ser libre, es porque probablemente no puede, no quiere reconocer que necesita ayuda. Entonces, esta mujer, ya dentro de lo que ustedes decían, ¿verdad?, no se podía enderezar. ¿Por qué? Porque sola, con sus fuerzas, con sus medios, no podía. Necesitaba la intervención de Dios. Pero miren qué tremendo esto. Cuando ustedes leen el contexto, mis amados hermanos, de esta cita, Lucas capítulo 13, o sea, los versículos 11, capítulo 13, versículo 11, los versículos anteriores, dice la Biblia, de que Jesús estaba enseñando, Jesús estaba predicando en una sinagoga. O sea, Jesús en esta oportunidad no andaba en la calle, no andaba en el monte, no andaba en la barca, estaba, ¿en dónde estaba? En una sinagoga. Figura de qué sería una sinagoga el día de hoy. Entonces Jesús estaba predicando en el templo, en la iglesia. Pero miren qué dice ahí. Cuando Jesús la vio, detengámonos ahí. O sea, si Jesús estaba en la sinagoga, ¿en dónde estaba esa mujer? Si Jesús no andaba en la calle, Jesús estaba en la sinagoga, ¿en dónde estaba esa mujer? Ahí mismo, en la sinagoga. Entonces démonos cuenta de que parte del proceso, mis amadas hermanas, de la liberación, de la libertad, es de que aunque tenga problemas, aún problemas espirituales, pero yo no voy a dejar de buscar de Dios.
¿Por qué no sanó? Porque me imagino que en ese entonces han de haber habido más mujeres con más problemas. Pero ¿por qué la Biblia no nos habla de ellas, sino nos habla de esta? Porque aunque ella vivía así, pero se iba a congregar. Alguien, mi amado hermano, que tiene problemas espirituales, congregarse. Miren, les hago una pregunta. ¿Hubo alguna etapa de sus vidas en las que no les gustaba congregarse? ¿O siempre ustedes han sido, toda la vida se han congregado? Yo no, yo tuve una etapa en la que a mí, que me dijeran, vamos al culto, era para armar problemas en mi casa. Uno de estos días, tal vez la habrán escuchado, de la canción que escribí, la subí a Facebook, y cuando vi un comentario de mi mamá, ella me escribió ahí felicitándome, y lo único que yo pude hacer fue agradecerle, porque en esa etapa en la que yo no quería congregarme, en la que yo no quería saber de Dios, ella, mi mamá y mi papá nunca se rindieron conmigo, enojado como sea, pero nunca me dejaron, siempre me llevaron a la iglesia, y si no me hubieran llevado, esa semilla no hubiera quedado ahí, pero esa semilla en su tiempo dio fruto, y ahora ellos se deleitan en que su hijo sea pastor. Entonces, aunque yo no quería, pero ellos me llevaban al templo. Y esta mujer, mis amados hermanos, cuando dice en la Biblia ahí, y Jesús la vio, repito, creo que ya se nos quedó, Jesús no andaba predicando en la calle, o sea, esa mujer tenía que estar ahí en la sinagoga, y por eso la vio. Entonces, algo que tú tienes que tener seguro. Puedes tener muchos problemas, mis amadas hermanas, dificultades. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que no sea así, pero por lo que estamos hablando, hasta alguna enfermedad. Pero si tú buscas de Dios, si tú te congregas, ves que esto, repito, esto no pasó en la calle, pasó en el templo. En más de algún momento, tenlo por seguro, el Señor te va a ver. En más de algún momento el Señor va a hacer algo, se va a acordar de ti, va a ver tu esfuerzo, algo, mis amados. Yo no puedo decirles exactamente cómo, amén, pero lo que sí puedo decirles es lo que está ahí escrito, que esa mujer estaba en la sinagoga y ahí el Señor la vio. Y cuando la vio, ¿qué dice que hizo? La llamó y le dijo, mujer, miren, eres libre. ¿De qué dice? Yo creo que ya ustedes y yo entendemos, ¿verdad? Normalmente cuando uno ora por un enfermo, uno no va a decir, Señor, libéralo de esa enfermedad, y en el nombre de Jesús, fuera. ¿Qué va a hacer uno? Señor, por favor, te pido que los sanes. O sea, nos damos cuenta en la oración de Jesús, en las palabras de Jesús, Él no oró, no dijo en el nombre de Jesús queda sana, sino que dice eres libre. Ya lo entendemos, ¿verdad? Porque la enfermedad de esa mujer no era por un descuido, sino era propiciada por un espíritu de enfermedad. Amén. Entonces hay muchas veces, mis amadas hermanas, de que tú y yo podemos sentir, pensar, tal vez vamos al culto, tal vez no venimos al culto, y hacemos, oramos, pero no hay forma de sentirnos mejor. Esto es un indicio para que logremos detectar, si yo ya oré, ya fui al culto, bueno, mañana no voy a ir, estoy pensando, mis amadas, pero por lo menos ya hice algo, pero no hay forma en la que me sienta mejor. ¿Qué nos dice eso? De que mi problema es un problema espiritual. Vean esto rápidamente. Aquí este es el proceso de la libertad. Cuando Jesús la vio, ¿esto qué significa? La mujer
no pasó desapercibida para el Señor. Esto muestra la mirada compasiva de Cristo hacia los necesitados. Miren, yo no sé, es que de veras, miren, a veces yo he estado muy pensativo, pero bueno, ahí déjenme a mí mis pensamientos. Pero dice acá, esto muestra la mirada compasiva de Cristo hacia los necesitados. ¿A qué vino Cristo, mis amados hermanos? La Biblia dice que Él vino a destruir, vino a varias cosas, las obras de las tinieblas, las obras del enemigo. Amén. Él vino a dar libertad, dice, a los cautivos. Pero muchas veces yo siento, y hablo por todos nosotros los evangélicos, mis amados hermanos, que no logramos entender el valor que tenemos para Cristo. Porque el deseo de Él, la Biblia dice, el ayuno que yo escogí, dice varias cosas, pero dentro de eso dice, dar libertad a los cautivos. Abrirle las cárceles a los que están encerrados. Entonces, algo que tenemos que tener claro, mis amados hermanos, es de que en más de algún momento el Señor te va a ver y algo va a hacer con tu caso. Ni tú ni yo somos un caso perdido para Él. Muchas veces los que nos alejamos somos nosotros, los que nos apartamos somos nosotros. Lo más triste es que nos apartamos o nos alejamos por cosas que ni siquiera Él nos hizo, sino nos apartamos por lo que otro hermano nos hizo, por lo que un hombre nos hizo, por lo que una mujer nos hizo, y por eso dejamos a un lado la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces el proceso de sanidad empieza, mis amados hermanos, que por lo menos, el proceso de libertad, por lo menos tengo que buscarlo. Porque vuelvo a repetir, Jesús estaba en la sinagoga y Jesús la vio en la sinagoga. Cuando Él la ve, luego dice que la llamó. Jesús toma la iniciativa, no espera que ella se acerque. Él necesitaba liberarla. ¿Cómo creen ustedes que se hubiera quedado Jesús? No sé si alguna vez les habrá pasado de que ustedes, el Señor les pone algún sentir. Por ejemplo, esto es lo que se me ocurre ahorita. Voy a orar por tal persona. O el Señor te pone una palabra de profecía y no la das. ¿A alguien le ha pasado eso? Hermanas. ¿Y cómo se sienten cuando después el pastor, la pastora, el apóstol, mira, eso que el pastor dijo, lo que la pastora dijo, esa era la profecía que yo iba a dar? ¿Cómo se sienten? ¿Ah? ¿Por qué mal? Porque no la dice. Porque si la hubiera dado, uno se siente en paz, satisfecho, y eso mismo le da testimonio a uno. Entonces como que sí me usa el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Cómo creen ustedes que se hubiera sentido el Señor Jesús de que vea a esa mujer y la pasa desapercibida? Ay, que venga otro día y se va y no la sana y no la libera. Como muchas veces nos sentimos nosotros, ay, mejor lo hubiera hecho, mejor lo hubiera dicho. Se queda uno con una satisfacción. Amén. Entonces, mi amado hermano, miren, cuando alguien, mis amadas hermanas, con mucho respeto les digo esto, pues no sean lentas. Cuando alguien que esté predicando acá diga, pasen al frente, ¿por qué creen que es? Solo una. ¿Por qué creen que la persona que predica hace ese llamado? Porque seguramente, mi amada hermana,
más de alguna bendición te va a dar el Señor, ya sea que oren por ti o no oren por ti, pero es atender a ese llamado, es un reconocimiento de que yo estoy necesitado. Pero tenemos que cuidarnos. O sea, no por el hecho de que yo esté bien me voy a descuidar. Amén. Miren, esto es interesante. La vio, la llamó y le dijo, esto que estoy mencionando acá en la pantalla es el proceso de la libertad. Amén. Le dijo, ya lo que le dijo lo vamos a ver después, pero lo que yo quiero que nos centremos en este momento es de que esas palabras, mi amado hermano, son la respuesta para todo. La palabra de Dios, por la palabra de Dios, la tierra se sostiene, y por la misma palabra de Dios nosotros somos prosperados, así como prospera nuestra vida espiritual. O sea, esas palabras, esto es lo que el Señor le dijo, pero cuando Él estaba hablando, mi amado hermano, la misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios es vida. Entonces, si en algún momento, y no lo hagan porque yo se los estoy diciendo, mis amadas hermanas, háganlo porque están convencidas. Alguien dice, pasen al frente. Aunque ustedes no estén pasando lo que la prédica, por ejemplo, está hablando de espíritu de enfermedad, pero yo no tengo ningún espíritu de enfermedad, usted pase al frente. Yo he sido bendecido con profecías que dicen, hija mía, así dice el Señor. A mí qué me importa si la profecía dice hija, a mí me importa lo que dijo después. Ah, no, dijo hija y yo soy varón. Palabra pues palabra. ¿Sí o no? Ustedes y yo, miren, de una prédica, mis amados hermanos, aunque tú estés bien y tal vez la prédica está hablando de lo mal que alguien pueda estar, pero si tú estás bien, siempre más de algo la palabra nos deja. Le dijo, mira, mujer. Cuando le dice mujer, la mujer es figura de la iglesia y Jesús es la cabeza de la iglesia. Como tal, Él suplirá todas las necesidades de su iglesia: identidad, dignidad, honra y restauración. O sea, esto, ya voy rápido porque ahorita sí ya se me fue el tiempo. Pero cuando Él le dice mujer, ustedes y yo sabemos que en aquel tiempo hasta el mismo apóstol Pablo lo decía, no por ser machista, amén, pero él decía, la mujer que se quede callada en la iglesia. Yo no permito, decía él, que la mujer enseñe. Ok, eso hay que explicarlo, ¿verdad? Porque cuando en la Biblia aparece esa palabra enseñe, cuando él dice yo no permito que la mujer enseñe, no está diciendo que él no permitía que la mujer predicara. Porque la Biblia habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de que hay pastoras. En el Nuevo Testamento, la palabra pastor como tal no aparece, pero aparece una mujer que se llama Febe, y cuando se escudriña y se busca en la Biblia de esa mujer era pastora. El asunto es que cuando él dice yo no permito que esa mujer enseñe, esa es la palabra didasco, y la palabra didasco significa doctrina. Entonces lo que el apóstol está diciendo es yo no permito que la mujer siente doctrina, porque esa otra palabra aparece otra vez en la Biblia y dice, pero tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que didasco, que enseña. O sea, cuando esa palabra didasco aparece relacionada a la doctrina que Jesús y los apóstoles daban. Pero la única vez que aparece en relación a una mujer es cuando habla de Jezabel. Que Jezabel didasco, Jezabel sentaba doctrina. Y la doctrina que ella sentaba era para cortar cabezas, para cortar autoridades, para matar profetas. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no permito que la mujer haga eso, porque lo que va a hacer es cortar cabezas. Pero no está hablando de que no permitía que la mujer predicara. Entonces, en aquel tiempo la mujer era menospreciada. Y ver a una mujer menospreciada y todavía encorvada, era como para que saquen a de la iglesia. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Le restauró su identidad, su dignidad, su honra, y la restauró. Le dijo, mujer, eres libre.
No solo sanó su cuerpo, sino que rompió la atadura espiritual que la mantenía encorvada. ¿Libre de qué? De tu enfermedad. La enfermedad aquí simboliza cualquier carga o atadura que oprime al creyente, pecados, miedos, traumas, adicciones. Jesús muestra que su poder no es solo para aliviar síntomas, sino para romper cadenas y dar una verdadera libertad. Todavía tengo un poquito de tiempo. Lucas 13:13 dice, ya cuando el Señor le ministra liberación, ¿qué dice? Y puso las manos sobre ella. ¿Y qué dice ahí, mis amadas hermanas? Y ella se enderezó. Ya, ¿qué necesitaba esa mujer? Un encuentro con el Señor. Amén. Luego dice, ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces el Señor respondió y dijo, en el versículo 14, estaba el encargado de la sinagoga, es que miren la religión, echando fuera a la gente. Jesús estaba sanando y él estaba echando fuera a la gente. Les dice, 6 días hay para que vengan a buscar sanidad, porque Jesús hizo esto en el día de reposo. Entonces, como estaba bien enojado por lo que había hecho Jesús, el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, le dijo, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno el pesebre y lo lleva a beber, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, miren, ¿por qué también fue liberada? Porque en un día de reposo, en un día de descanso, en lugar de decidir, me voy a quedar descansando, se fue al culto. Entonces miren, mis amados, yo no tengo nada en contra y se los he dicho, y precisamente por eso mismo es que habilitamos un domingo cada cierto tiempo para que hagan planes. ¿Quieren ir a la playa? ¿Quieren ir a donde quieran ir? Vaya. Pero ¿por qué, mis amadas hermanas? ¿Por qué exactamente el día de culto tengo yo que agarrarlo para ir a pasear? Repito, yo no estoy en contra, solo si alguien me puede responder, y esa es batalla de todos los pastores. ¿Alguien me puede decir por qué, mis amadas? ¿Por qué precisamente? Porque miren, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué día hay culto aquí? ¿Será que cuando uno está planificando una salida no sabe que es día de culto? Respóndame, porque ya el tiempo se me fue. ¿Sabrá uno o no sabrá? Sí sabe, ¿verdad? Pero bueno, voy a dejar de molestar. Voy a ir rápido. Quiero terminar el tema. 44. Y el que había muerto, aquí está hablando de Lázaro, salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, ¿qué le dijo? Desatadle y dejadle ir. Amén. Aquí solo voy a leer, mis amadas. Si ustedes se dieron cuenta, Jesús habla de que la mujer encorvada había que desatarla. Amén. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice Jesús acerca de Lázaro, desátenlo y déjenlo ir. Jesús lo resucitó, pero no le quitó las ataduras, mandó a los discípulos. Ataduras espirituales, pecado recurrente, eso es una atadura. Hábitos como la mentira, la inmoralidad o la falta de perdón. Lógicamente, ¿verdad? No es solo eso, hay muchas cosas más, pero por el tiempo y el espacio se resumen. Ataduras espirituales, prácticas ocultas, brujería, espiritismo, idolatría, supersticiones que abren puertas espirituales negativas. Ataduras espirituales, dependencia espiritual equivocada, confiar en amuletos, rituales o poderes ajenos de Dios. ¿Por qué creen ustedes que nosotros no hacemos esto? Porque eso, mis amados hermanos, es una atadura espiritual. Es depender de amuletos o rituales. Por eso no lo hacemos.
Amén. Ya voy rápido. Ataduras emocionales. O sea, de todo esto que estoy leyendo, alguien puede estar atado y ¿qué necesita? Necesita, viendo el proceso de liberación, ir al culto. En la sinagoga Dios va a hacer la obra. Decimos amén. Necesita que Dios la vea, estar en el culto, una palabra de parte de Dios, una imposición de manos, que lo restauren y Dios hace el resto. Ataduras emocionales pueden ser resentimiento y falta de perdón, emociones no sanadas que generan odio o rencor, atadura emocional, miedo y ansiedad, sentimientos que paralizan y limitan la confianza en Dios, atadura emocional, depresión y tristeza profunda, estados emocionales que impiden experimentar gozo espiritual. Y este es un año, mis amados hermanos, no sé si alguien habrá visto el reloj de Dios. Ese sí lo veo, ese no me lo pierdo, pastor. Sus prédicas son las que no escucho. Pero en este último reloj de Dios se trató de preguntas. Y la mayoría de personas que le preguntaron al apóstol le hacían una pregunta: ¿cómo es posible que podamos deleitarnos en medio de todo lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo puede uno, mis amados hermanos, encontrar deleite sabiendo que no está bien, que algo está mal? Y si está mal, está bien, dijo alguien por ahí. ¿Cómo puede uno encontrar deleite en medio de todo lo que está pasando? Solo volviéndose a Cristo. Solo por algo, le decía yo hoy a la pastora cuando veníamos para acá, por algo se declaró año del deleite. Porque cualquier cosa, mi amado hermano, este año nos va a intentar robar el gozo, la paz, la tranquilidad, la satisfacción. Pero si tú y yo nos mantenemos, por lo menos a mí, nadie me va a quitar el deleite. Cuando venga la tristeza, cuando alguien esté hablando mal de ti, a mí no me van a quitar el deleite. Vas a salir adelante. Pero si cualquier cosa te quita el deleite, mi amado hermano, eso se puede convertir en una atadura. Ataduras físicas, adicciones, alcohol, drogas, pornografía, juego, comida en exceso, dependencias dañinas, relaciones tóxicas o codependencias que esclavizan, conductas compulsivas, hábitos que controlan la vida diaria, ataduras mentales, creencias falsas, aceptar mentiras sobre uno mismo o sobre Dios, pensamientos obsesivos, ideas que dominan la mente y quitan la paz, autoimagen distorsionada, sentirse indigno o incapaz de recibir el amor de Dios. Y por último, consecuencias de las ataduras. Eso fue lo que tenía aquella mujer encorvada. Bloquean la comunión con Dios. Alguien, mis amados hermanos, que está atado, le va a ser difícil tener comunión con Dios. Genera culpa y condenación. Impide el crecimiento espiritual y afecta la salud emocional y física. Y si algo tenemos que tener claro, yo ya terminé, amén, es de que todo eso que les leí, eso no pasa, mis amadas hermanas, solo porque sí. Muchas veces uno llega a sentirse frustrado, cansado, agobiado, con mucho respeto, pero a veces se mira uno en el espejo y hasta feo se mira: qué feo me puse, qué viejo estoy. No es normal. Algo, mis amados hermanos, no está bien en el alma y puede ser, como lo estamos viendo acá, que tal vez en mi vida no se manifieste con una enfermedad. Amén. Pero si mi comunión con Dios o todo lo que ya les leí está siendo estorbado, pensamientos, mis amados hermanos, que casi siempre todo es de continuo hacia el mal, puede haber ahí problemas de ataduras. ¿Qué se necesita? Pasar por ese proceso de libertad. Y ya, cuando uno sea libre, entonces puede ayudar a otro. Amén, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios.